Bueno, quisiera referirme ahora al tema de la plantilla editable. Tenemos aquí entonces la plantilla editable. ¿Cuál es el objetivo de la plantilla editable? Que usted encuentre en este archivo, en este trabajo, todo lo pertinente a lo que se necesita para elaborar la declaración de renta. ¿Ok? Decimos, esta plantilla incluye las últimas modificaciones a las instrucciones del formulario 10, según la resolución 120-2024, a la que hacíamos referencia ayer, en torno a la instrucción sobre cómo determinar la limitación del 40% de la renta líquida. Y está el video en YouTube que les comentaba hace un rato. ¿Ok? Esta plantilla también te sirve para proyectar la fracción 2025. En todo caso, la primera recomendación es que usted no trabaje sobre este archivo, sino que haga una copia. Entonces, vamos a realizar una copia de este archivo. Generalmente cuando yo la trabajo, yo le coloco el nombre del cliente, ¿ok? En este caso, Perencejo Pérez, renta año grabable 2024, o el nombre que usted a bien tenga. Y esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Mire que ya lo que yo haga sobre este archivo no será sobre el archivo original, sino sobre Perencejo Pérez, ¿sí? Y bueno, esta primera hoja de presentación se recomienda que la elimine, porque esta hoja hace que el archivo sea más pesado. Entonces la podemos quitar. Simplemente hacemos clic aquí en la hoja que dice presentación, le damos eliminar y ya nos queda todos los links de trabajo. ¿Ok? Les decía yo que hemos intentado disponer un menú en pasos. La idea es que si usted cumple con estos 10 pasos, en algunos casos pueden ser menos pasos, pues usted al final tenga su declaración de renta conforme a la normativa. Adicional, por acá hay otra información de interés. ¿Qué trae este menú respecto de la versión del año anterior? Trae una manito. La idea es que la manito nos indica dónde nosotros tenemos que hacer clic. Y las flechitas, pues nos resaltan cuál es la ruta que nosotros tenemos que seguir. ¿Ok? En el caso de los residentes fiscales seguimos esta ruta, en el caso de los no residentes seguimos esta otra ruta. Este archivo gusta mucho porque es un archivo completamente editable, ¿sí? Todas las hojas están bloqueadas, pero están bloqueadas es para evitar que de repente en la manipulación se mueva alguna fórmula. Sin embargo, usted puede desbloquear las hojas, ¿ok? Usted le da desproteger la hoja, le pide una contraseña, la contraseña es la cédula de Andrea, para que no se les olvide, porque ese es el documento que se expide cuando usted la adquiere. 66987-987 y con eso usted desbloquea las hojas. Ya no es necesario llamarme a mí. Hay gente que me llama y me dice, profe, es que yo quiero cambiarle una formulita, no sé para qué, pero hay gente que trabaja de esa manera. Entonces, yo les doy la clave, no hay ningún problema porque es una plantilla editable. Pero para que no me llamen a pedirme la clave es el código 66987-987. La plantilla es editable, usted le puede agregar hojas también, no hay ningún problema, ¿sí? En esas hojas usted puede complementar la información que se requiera. Yo personalmente, cuando la trabajo para mis clientes, yo le agrego la primera hoja con la información exógena descargada de la DIAN. Entonces, en un archivo me queda la información de la renta y la información exógena, ¿sí? También le agrego la información de las facturas electrónicas que se descargan. En general, yo puedo agregarle hojas para anexar información que yo considere relevante. ¿De acuerdo? Digo anexar hojas para incluir información complementaria, ¿no? Porque las otras hojas que tiene el archivo, pues son las que nos van a ayudar a elaborar la declaración de renta. Entonces aquí tenemos el paso uno, ya lo explicamos. El paso uno
siempre es en función de la residencia fiscal, ¿sí? Paso uno. Entonces, este paso uno tiene un cuestionario que ha sido diseñado con base en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Y la idea es que usted en este cuestionario se pueda apoyar para determinar la residencia fiscal de un contribuyente. Si, por ejemplo, el contribuyente, como en el caso de Mr. Smith, que veíamos ayer, permaneció continua o discontinuamente en el país por más de 183 días, yo le coloco que sí y ya no tengo que preguntarle nada más, porque con la permanencia él ya se vuelve residente fiscal. Entonces allí ya no hay que preguntar nada más. Ahora, si es el caso, por ejemplo, que veíamos del no residente, que decía, no, él no tuvo permanencia en el país, él no está vinculado al Servicio Exterior del Estado colombiano, como es nacional, yo tengo que evaluar los otros requisitos, él no tiene hijos, no tiene esposa, el 50% más de los ingresos no se originan en Colombia. Mire que la pregunta B con la pregunta 4 son mutuamente excluyentes. Si el 50% de los ingresos no se originan en Colombia, es porque se originan en el país donde el contribuyente tiene su domicilio. Decíamos que el señor Waldi, los bienes no son administrados en Colombia, que los activos no se entienden poseídos en Colombia, que no le es imposible acreditar su condición de residente fiscal, que no reside en una jurisdicción no cooperante bajo nula imposición. Entonces, el cuestionario me responde, me dice, con estas respuestas, el señor es no residente. Y si está obligado a declarar, tiene que hacerlo en el formulario 110. Esta es una de las ventajas que tiene esta plantilla, que le permite a usted diligenciar el formulario 210 para residentes o el 110 para no residentes. La ayuda renta de la DIAN solo le permite diligenciar el 210. ¿Ok? Bueno, es muy importante en esta plantilla que ustedes consulten de cuándo en vez los globitos, porque los globitos tienen información relevante. Por ejemplo, aquí hacemos referencia al concepto 687-2020, en el que la DIAN habla de la fuerza mayor en torno al tema de la permanencia que comentábamos en la jornada de ayer. Por acá también se hace referencia al decreto reglamentario en torno a cómo se determina el 50% más de los ingresos o el 50% más de los bienes, ¿no? Por acá hay unas notas aclaratorias, ¿no? Sobre todo el tema de la prueba idónea. Dice la prueba idónea para determinar dónde el contribuyente tuvo el 50% más de los ingresos, de los activos, dónde se administraron el 50% más de los activos, son las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, ¿sí? Se referencia a los literales B, C y D, ¿ok? Bueno, y al final, por si acaso se nos olvida, está el listado de las jurisdicciones no cooperantes o de baja la imposición, que a partir de 2017 en nuestra normativa se conocen como paraísos fiscales, ¿vale? Entonces, este es el primer paso. Ahora, dentro de ese primer paso, decíamos, uno tiene que evaluar en primer lugar la residencia y una vez que uno determina si el contribuyente es o no residente, vamos a suponer que en este caso estamos hablando de la declaración de renta de un residente que permaneció en Colombia más de 183 días. Usted sabe que la persona tiene su centro de intereses vitales aquí en Colombia, porque aquí en Colombia es donde tiene sus relaciones más estrechas personales y de trabajo, pues entonces no es necesario responder el cuestionario. Yo lo que hago a veces con mis clientes no residentes es que imprimo este cuestionario que está aquí y se los envío. Ellos me responden y con las respuestas que me dan, pues yo determino si es residente o no residente. Pero en todo caso, recuerde el tema de la prueba idónea. La prueba idónea en torno a la proporción de ingresos y bienes frente a la DIAN se soporta con las certificaciones que aporte el contador, no con este cuestionario. En ese primer paso, decíamos ayer que una de las problemáticas era determinar la residencia fiscal, pero la segunda problemática era saber si esa persona es residente o no residente
estaba obligado o no obligado a declarar renta. Entonces, por eso aquí aparece una manito. ¿Cuáles son los residentes no obligados a declarar renta? Entonces, aquí traemos la norma que veíamos ayer. Por si se nos olvida, son los asalariados y los que no son asalariados que reúnan la totalidad de las condiciones, que no sea responsable de IVA, que su patrimonio no sea 4.500 VT, etcétera, que no tenga en cuenta para determinar los ingresos brutos, los ingresos provenientes de enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas o similares. Bueno, todo lo que veíamos ayer, por si se le olvida, volvemos al menú y también encontramos cuáles son los residentes no obligados a declarar renta. Los residentes no obligados a declarar renta son aquellos que obtuvieron ingresos de fuente colombiana, que estuvieron sometidos en su totalidad esos ingresos a las tarifas de retención de los artículos 407 a 409. Si se le olvida cuáles son esos conceptos, aquí al ladito están dividendos, intereses, comisiones, honorarios, etcétera. Si hacemos mención incluso a la tarifa del 10% para los no residentes que se sometieron al régimen de presencia económica significativa. En todos los casos hay un botón de un menú que me lleva nuevamente al menú operación. ¿Ok? Bueno, este es el primer paso. El segundo paso que se tiene que agotar en todos los casos es el que tiene que ver con los datos básicos del contribuyente. Nosotros aquí tenemos unas casillas editables y generar en la plantilla las casillas editables, para que nos quede claro, están delineadas con líneas rojas. Donde usted ve una línea roja es porque allí el campo es editable, en la gran mayoría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a colocar mis datos aquí. Primer apellido, segundo apellido, coloco mi NIT y él ya me calcula el dígito de verificación. Tengamos en cuenta. Y es muy importante que aquí digamos si la persona es residente o es no residente. Ojo con esto. Si yo le digo que es residente, entonces me habilita todos los anexos que yo necesito para elaborar la declaración de renta de un residente. Entonces, me habilita todos los anexos asociados a la determinación de las cifras del patrimonio y a las subcédulas de la cédula general, rentas de trabajo en doble laboral, rentas de trabajo a las que son imputables costos y deducciones, las rentas de capital, las rentas no laborales. Aquí hay un anexo consolidado de la cédula general, rentas de pensiones, rentas por dividendos, renta presuntiva. Y mucha gente dice, es que la renta presuntiva ya no existe. Eso no es cierto. La renta presuntiva existe con una tarifa del 0%, pero ya le voy a indicar por qué este anexo es importante. Las ganancias ocasionales, y aquí está el formulario 210, ¿ok? Pero mire que hay unos anexos rayados, y este es el anexo del formulario 110 para no residentes, y está el formulario 110 también rayado. Es decir, ese formato rayado implica que yo no puedo utilizar esa hoja. Lo mismo si yo en el segundo paso de datos básicos le digo que no es residente, entonces funciona al revés. Me raya todos los anexos para los residentes, pero me habilita los anexos de los no residentes. Tanto el anexo con el cual se liquida el formulario 110 como el respectivo formulario 110. ¿Ok? Esos son detalles muy importantes porque a mí me ha llamado gente que me dice, mire, la plantilla me salió mala, no puedo ver la información. Pues claro, no puedo ver la información porque no está habilitada para trabajar en ella. Y sin embargo, hay gente que trabaja con eso así, no sé cómo hace. Pero vamos a suponer que este es el caso de un residente, ¿ok? Y aquí hay información sobre dependientes, dice solo para residentes con renta de trabajo. Solo hay un campo, vamos a suponer que yo tengo un hijo, entonces yo digo número de pendientes 1, ¿sí? Y yo indico cuál es la condición. Entonces es un hijo que es menor de edad, ¿ok? Ah, pero si usted tiene más dependientes, no hay problema. No es necesario que los identifique en la plantilla para que le pueda liquidar el impuesto. No sé si es importante que usted tenga la información cuando esté diligenciando el formulario
210. Entonces aquí mismo en datos básicos yo he dejado aquí unas líneas donde dice otra información que considero relevante. Entonces aquí usted puede colocar esa información, la escribe. Ah, tengo como dependiente Telvina, Telvina Feo. Eh, ¿Cuál es su cédula? Cédula de ciudadanía, 66333333, por decir algo. Condición de dependencia, cónyuge dependiente económica. ¿Sí? Ah, perfecto. Y entonces allí tengo la información. Incluso con mis clientes, yo en esta información coloco también la clave. Yo le coloco clave para entrar, ¿sí? Clave para firmar, que en muchos casos es la misma. Cuando en los que no se ha cambiado, no, los que ya cambiaron, sí. Y ya me va quedando toda la información allí en un mismo archivo, ¿ok? Bueno, aquí, por ejemplo, coloco la dirección seccional. Voy a colocar aquí Cali, la actividad económica, que es lo último que uno hace. Ella por defecto viene con la 0090, pero no se olvide de cambiar la actividad económica. Y aquí colocamos información del año anterior, el patrimonio bruto del año grabable anterior, patrimonio líquido del año grabable anterior, el impuesto neto de renta del año grabable anterior, el anticipo para el 2024 y el saldo a favor del año grabable anterior. Vamos a suponer que es un saldo a favor. ¿Ok? Y entonces me pregunta también si usted posee activos en el exterior al 1 de enero con valor patrimonial que supere 2000 VT. Esta es otra ventaja que tiene esta plantilla. Si yo le digo que no, entonces me va a inhabilitar por acá en el paso 9 todo lo que tiene que ver con el formulario 160 y el anexo del formulario 160 para declaración de activos en el exterior. ¿Sí? Pero si yo le digo que sí, datos básicos, entonces me habilita ese formulario. ¿Ok? Y por aquí incluimos este año esta opción que me indiques si el contribuyente está obligado a llevar contabilidad o no. Por defecto viene con la respuesta negativa. No. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que sí está obligado a llevar contabilidad, entonces en la subcédula de rentas de capital, la plantilla me va a inhabilitar todo lo que tiene que ver con el componente inflacionario de los rendimientos financieros pagados por entidades bancarias. Creo que aquí 1.000.000 de pesos, 1.500.000 de intereses, por ejemplo, y entonces él no me calcula componente inflacionario, ¿de acuerdo? Porque yo le dije que soy no obligado a llevar contabilidad. Si es obligado a llevar contabilidad, no debe tener componente inflacionario. ¿Ok? Y en el caso de los datos básicos, pues, si es un no obligado a llevar contabilidad, pues ese tipo de campos están habilitados. Pero, por ejemplo, en la subcédula de rentas no laborales, me va a inhabilitar todo lo que tiene que ver con las depreciaciones, porque la depreciación es solo del resorte de los obligados a llevar contabilidad. ¿Ok? Y eso en cuanto a la sección de datos básicos. Después viene la sección 3 relacionada con el patrimonio. Aquí en el patrimonio nosotros tenemos una serie de renglones donde se relaciona la norma tributaria asociada a tal o cual renglón. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hemos clasificado en grupos: efectivo equivalentes al efectivo, inversiones. Dentro de las inversiones hay títulos que no cotizan en bolsa, hay títulos que cotizan en bolsa, hay cuentas por cobrar, bienes muebles, activos fijos. Dentro de los activos fijos también hay muebles e inmuebles adquiridos a través del leasing o arrendamiento, activos fijos poseídos en moneda extranjera, activos intangibles, otros activos, deudas. ¿Ok? Y dentro de cada grupo de activos hay una serie de renglones. Generalmente son 20 renglones por cada grupo de activos,
en los que usted puede incluir información que de pronto no encuentra aquí. Dice, no, yo por ejemplo quiero colocar allí que el señor quedó con un efectivo disponible en dólares. Escribe allí y él le va liberando el espacio, ¿ok? En todo caso, pues usted va diligenciando la información en los recuadros rojos y si tiene dudas, puede consultar los globitos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos conceptos que se deben de colocar aquí o se pueden colocar aquí como referentes. Aquí dice saldo de aportes obligatorios a pensiones y hacemos referencia a un famoso concepto de la DIAN, que dice no es que los saldos obligatorios son recursos de naturaleza parafiscal que no están a disposición del contribuyente y por eso no hacen parte de su patrimonio para efectos tributarios. Entonces, muchas veces a usted le llega el certificado, dice el certificado que tiene 15 millones, ¿sí? Ah, pero eso no se declara, no pasa a valor a declarar, pero yo dejo constancia de que yo revisé ese certificado, ¿ok? Y asimismo están las cotizaciones voluntarias a fondos de pensiones. Y por ejemplo, en el descriptor 1.6 del concepto unificado de personas naturales 912-2018, al que hacíamos referencia ayer cuando hablábamos de la residencia fiscal, se dice que en consonancia con lo anterior, de cara al valor a declarar en la sección de patrimonio, se aplicará el entendimiento expuesto de tal manera que se declaren los rendimientos al momento de su retiro. Según la Administración de Impuestos, los rendimientos que se certifican por parte de los fondos de pensiones no se deben de incluir como parte del patrimonio, sino que esos rendimientos se declaran es en el momento en que se retire el aporte que generó dichos rendimientos. ¿Okay? Usted puede diligenciar la sección de inversiones en acciones y las de propiedad, planta de equipo de manera manual o lo puede hacer con el ayuda plantilla. Entonces, por decir algo, si usted lo hace de manera manual, yo le coloco aquí las referencias mínimas que usted tiene que tener en cuenta para determinar el valor patrimonial de este tipo de activos. Pues por un lado está el costo de adquisición. Por el otro lado está la opción del artículo 70. Entonces, suponiendo que usted tiene el costo fiscal del año anterior, vamos a suponer que usted declaró el año anterior por 60 millones de reajustes fiscales, pues usted aquí le agrega el porcentaje. Y está la opción del artículo 73. Entonces, cuando usted lo hace manual, pues usted tiene que ir al menú. Por acá en la información de interés figuran los factores para determinar el costo fiscal de acciones y bienes raíces. Entonces, si yo sé que yo esas acciones las adquirí por allá en el 2005, la opción del artículo 73 implica que yo tome el costo de adquisición y lo multiplico por este factor 2.48. Entonces yo vuelvo al patrimonio y yo tomo el costo de adquisición y lo multiplico por 2.48, no porcentaje, sino valor. Entonces aquí coloco yo un comentario grande. Dice, si usted no utiliza la opción de la ayuda plantilla, entonces digite el valor por el cual usted va a declarar. Tengo 3. ¿Cuál es el valor mínimo que lo tengo que declarar? Pues en este caso mínimamente por el costo fiscal ajustado, que serían 66.582.000. ¿Ok? Eso lo tengo que hacer de manera manual. O si no, pues no voy a enajenar esas acciones el próximo año, pues yo puedo escoger la opción del artículo 73. Ahora, yo también puedo utilizar el ayuda plantilla. ¿Qué es el ayuda plantilla? Yo aquí coloco el nombre de la acción, sociedad XY, el número de acciones y el valor unitario, esto es informativo, el año de la adquisición, creo que dimos 2005, el costo de la adquisición, mire que aquí hay varias opciones de costo, la opción 1 es la del año anterior, dijimos el valor de la adquisición fueron 50 millones,
pero yo la declaré el año pasado con reajustes por 60. Aquí yo coloco el valor de los reajustes. Yo puedo coger 60 menos los 50 millones. Entonces, la opción uno es 60 millones. Yo puedo aplicar la opción 2 del artículo 70, que me la ajuste o que no me la ajuste, ¿sí? O yo puedo aplicar la opción del artículo 73, él ya me lo calculó allí, mire. Me dice la opción del artículo 73 es de 124 millones, ¿sí? Y ojo con ese artículo 73 porque esto es una novedad que trae esta plantilla para este año. Resulta que la reglamentación del artículo 73, y me voy a ir nuevamente al artículo 73, aquí en otra información de interés, dice lo siguiente. Para aplicar estos factores tiene dos opciones. El valor que se obtenga es multiplicar el costo fiscal de los activos enajenados que figura en la renta de 1986 por 52.55 si son acciones o por 423.90 en el caso de bienes raíces urbanos y 418.58 en el caso de bienes raíces rurales. Usted ya va viendo que en bienes raíces hubo unos cambios, ahora vamos a remitirnos a ellos. Pero en el caso de las acciones, si usted tiene acciones que viene declarando desde los años 80 y tiene el valor declarado en 1986, una de las opciones es tomar ese valor de 1986, el valor fiscal, y lo multiplica por 52.55. Esa es una opción. En este caso, ¿sí? Ayuda plantilla, pues nosotros dijimos que adquirimos la acción en 2005, ¿ok? Si yo la adquirí en 1986, pues entonces yo tendría que indicar el valor fiscal de 1986 y él me hace el cálculo. Puede decir, no, yo en 1987 declaré por 100.000 pesos. Ah, entonces, o por 1.000.000 de pesos. Ah, entonces se valora ahora, según la opción del artículo 73, 52.550.000 si la adquirí en 1986, ¿no? Pero aquí estamos hablando que se adquirió en 2005. Entonces yo escojo la opción a declarar. Tengo varias opciones. Yo puedo declarar por el mismo valor por el que declaré el año anterior, que no es obligatorio reajustarlo. O puedo declarar esas acciones con el reajuste del artículo 70, que es la opción 2. O puedo declarar por la opción 4 del artículo 73. Entonces dijimos, en este caso voy a utilizar la opción 2. Ya me va quedando allí el récord de todas las inversiones y vuelvo. Y entonces llego a lo mismo, pero de una manera más técnica, además de que me va quedando el anexo con la información resumida, ¿sí? Entonces, si yo utilizo la ayuda plantilla, pues yo no puedo utilizar este campo manual. Ahora, dejé estos comentarios allí porque había mucha gente que no utilizaba la ayuda plantilla, pero no colocaba el valor, no sumaba en el patrimonio líquido. Por eso coloqué ese comentario, pero usted le puede quitar los comentarios. Es decir, primero mostrar todos los comentarios y ocultar todos los comentarios, ¿no? Le doy a mí mismo, mostrar todos los comentarios y le doy otra vez y me los oculta. Ya no tengo esos comentarios allí, ¿sí? Bueno. Y en el caso de los bienes raíces, pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo soy un no obligado a llevar contabilidad, entonces el artículo 77 me dice, si usted es un no obligado a llevar contabilidad, entonces usted tiene que declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo, el avalúo catastral, sin perjuicio de las opciones de los artículos 72 y 73. Yo adquirí un inmueble por 90 millones. Vamos a decir que yo lo adquirí en el año 99, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer alguna aclaración, pues yo les protejo la hoja. Que el avalúo catastral del 2024 son, por decir algo, 500 millones. Que el año pasado, con reajustes, yo lo declaré por 480 millones. Y entonces, tomo ese valor del año pasado y le aplico el reajuste del artículo 70, que sería 1 más el 10.97%. Y en el caso del artículo 73,
¿sí? Entonces voy y consulto la información de los factores. Y entonces esta tabla tuvo una modificación en ese sentido. Yo tendré que tener en cuenta frente a la DIAN, si voy a utilizar esta opción, si ese bien es urbano o es rural, ¿ok? Ahora, la norma no dice exactamente qué debe entenderse por bien raíz urbano o bien raíz rural, entonces tenemos que atender a la lógica, ¿ok? Y si decimos que es un bien urbano, vamos a hablar de que es un apartamento y que es urbano porque está en el área metropolitana y que yo lo adquirí en el año 99, el factor es 8.83, ¿de acuerdo? Yo regreso aquí al patrimonio, entonces yo tomo el costo de adquisición y le aplico el factor 8.83. Entonces, si es un no obligado a llevar contabilidad, yo tengo que escoger el mayor entre el costo fiscal ajustado o el avalúo catastral. Y en este caso, puede ser que yo tenga que declarar por el costo fiscal ajustado. ¿Ok? No es obligatorio que yo aplique ese ajuste. Yo también pude no haber aplicado el ajuste y yo puedo haber tomado como referencia el valor del año anterior, ¿sí? Pero ya no me serviría como valor patrimonial en 2024 porque entonces tendría que irme con el mayor que sería el valor catastral. Pero si yo reajusto, pues el mayor es el costo fiscal ajustado. Aunque reitero, no es obligatorio hacer estos ajustes. Si utilizo el ayuda plantilla, entonces yo digo que esto es un apartamento, ¿ok? Tengo que indicar, esta es otra novedad que trae la plantilla este año, tengo que indicar si es urbano o rural. Dice, es digitar esta casilla urbano o rural. Entonces escribamos que es urbano. Dijimos, se adquirió en 1999 y se adquirió por 90 millones. El año pasado se declaró en 480 millones. Entonces yo cojo 480, donde dice ajustes, de resto 90, y se supone que desde que se adquirió hasta el año anterior, los reajustes son 390 porque yo declaré en 480. ¿Ok? Después escribimos los datos de la opción 2 en ese renglón. Avalúo catastral 2024, son 500 millones, dijimos. Aquí está la opción del ajuste del artículo 70 y aquí está la opción del artículo 73, ya me lo calcula, 794 millones 700, ¿no? Fue el valor que calculamos con el factor, 794 millones 700, ¿lo ven? Entonces, al final, yo tengo que escoger, de esa escoja la opción a declarar, ¿ok? Aquí me totaliza el valor bruto, el valor neto cuando hay depreciación, pero no hay valor a declarar. Entonces yo tengo que escoger el valor a declarar. Entonces yo tengo varias opciones allí. Ya lo tengo que hacer yo manualmente. Si declaro la opción 1, que es el costo del año anterior, que en este caso no me sirve, o si declaro la opción 2, que es el valor catastral, en ese caso sería el mayor de los mínimos, o yo puedo utilizar la opción 3, que es el costo fiscal del año anterior ajustado, o puedo optativamente irme por la opción 5, porque es la mayor a todas, por eso es opcional. Y yo la utilizo cuando tengo planeado enajenar ese inmueble el próximo año, ¿ok? Entonces, por eso allí decimos, escoja la opción. Hay un mensaje. Opción 1 es el costo del año anterior. Opción 2, avalúo catastral. Opción 3, costo fiscal del artículo 70. Opción 4, costo fiscal del artículo 73, numeral 1, que es cuando yo adquirí el inmueble antes de 1986 y tengo el costo de 1986, ¿sí? O la opción 5 es cuando yo no tengo la cifra del costo fiscal de 1986, ¿no? Que eso es algo parecido a las acciones. Usted, para aplicar esta opción del artículo 73, según el numeral 1 del decreto, usted puede tomar el costo fiscal de 1986, el valor por el cual usted declaró ese bien, y aplicarle el factor, ¿sí? Si no, yo voy a la declaración de 1986, tengo el costo fiscal, allí son 105 millones.
Entonces dice, bueno, hoy vale 43.000 millones de pesos, pero generalmente esa información no se tiene, ¿no? En esa época no se hablaba mucho del tema de los anexos, lo que los contadores de ese momento entregaban el formulario para de contar. Entonces, esta plantilla incluso aquí tiene la opción 6, sugería por la plantilla. Si yo no estoy seguro, yo le digo, ¿cuál me sugieres tú? Entonces él me va a sugerir, en el caso de los no obligados, el mayor. En este caso, el mayor es el costo fiscal ajustado. ¿Ok? Pero si yo, por ejemplo, le digo que no quiero un ajuste, no quiero un ajuste, entonces la plantilla me recomienda que utilice el avalúo de 500 millones, que en ese caso sería el mayor. ¿Ok? Bueno, pero si yo quiero el reajuste, entonces me va a sugerir los 532 millones de pesos. Vuelvo al detalle de la información y llego a lo mismo a través de la ayuda a plantilla con la facilidad de que yo en este anexo voy relacionando todos mis bienes raíces. Hay posibilidad de relacionar hasta 30 campos allí. Pero si yo voy a utilizar el ayuda a plantilla, pues yo no lo hago manual. ¿Yo qué hago en mis declaraciones? Yo utilizo la ayuda a plantilla y yo imprimo este cuadrito. Le entrego a la gente este cuadrito y le muestro cuáles fueron los valores que yo tomé en cuenta. Yo aquí puedo relacionar también muebles y enseres, yo puedo relacionar aquí vehículos, etcétera. ¿Sí? No hay ningún problema. Y adicional, si yo soy un obligado a llevar contabilidad, pues aquí se tiene que relacionar la depreciación. Mire que la casilla de depreciación está inhabilitada porque estamos hablando de una declaración de un no obligado a llevar contabilidad. También tenemos aquí adiciones y mejoras, construcciones, mejoras y reparaciones que a veces son importantes y se tienen soportadas para determinar el costo fiscal bajo la opción del artículo 73. ¿De acuerdo? Bueno, ya los otros campos son de revisar la norma, para activos intangibles, para otros activos, etcétera. ¿Okay? Bueno, en la medida en que yo voy avanzando, por ejemplo, si yo consulto el formulario 210, pues él allí ya me va actualizando la información. ¿Sí? Miren que yo he relacionado las cifras del patrimonio, relacioné unos intereses, él me va aquí calculando el componente inflacionario, ¿sí? Ya me ha quedado actualizado el formulario. Vamos a suponer que yo tuve rentas de trabajo de índole no laboral. Vamos a suponer que yo tuve honorarios por 250 millones, ¿sí? Y que yo pagué seguridad social sobre esos honorarios. Vamos a ver que yo pagué seguridad social, aquí está pensiones, aquí está salud, aquí está riesgos, ¿ok? Entonces mire que la plantilla tiene dos subcédulas, una para la renta de trabajo donde yo voy a deducir la exención del 25% y otra para rentas de trabajo donde yo voy a deducir los costos y los gastos procedentes, ¿ok? Vamos a suponer que yo en pensiones pagué 3.500.000 y que en salud yo pagué otros 3 millones, ¿ok? Y vamos a suponer que yo tengo costos y gastos procedentes, que hay una serie de renglones donde yo puedo clasificar esos costos y gastos procedentes. Están los costos, están los gastos de administración y los gastos de venta y los gastos financieros, ¿ok? Entonces esto lo he hecho de esta manera por si acaso usted quiere llevar un control más pormenorizado, que todo eso va en un solo renglón. Entonces vamos a suponer que en este caso yo tengo costos y gastos debidamente soportados con el cumplimiento de todos los requisitos por 60 millones, ¿de acuerdo? Entonces ya de esa manera, si yo miro el formulario 10, pues él ya me va liquidando la información. Está la información de los ingresos, de las rentas de capital, que están los ingresos no constitutivos, los costos y deducciones. En el caso de las deducciones imputables, ahí esos 18 millones corresponde a los dependientes, porque yo le dije que yo tenía dependientes, y entonces él me dice, bueno, los 18 los puede tomar todos, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo hice unos aportes, vámonos, cualquier valor, 80 millones.
Entonces yo esos 80 millones los puedo llevar acá en la subcédula de rentas de trabajo, en la parte de rentas exentas sometidas a limitación, aquí están, los aportes voluntarios a fondos de pensiones, 80 millones. Entonces, le digo que sí, ese mensaje lo que me dice es que recuerde que un mismo beneficio no se puede tomar en diferentes cédulas y él me ayuda y me dice, no, de los 80 solo te puedes tomar máximo 75, que es el 30% de los ingresos. ¿Sí? Entonces ya el formulario me hace la liquidación. Dice, usted tiene rentas exentas imputables por 93 millones, ¿sí? Que son 75 y 18. Pero máximo solamente se puede tomar 63. Entonces él ya me hace el cálculo, me dice el impuesto son 16 millones, total impuesto a cargo, saldo a favor de 19, tiene que liquidar un anticipo, saldo a pagar de 4 millones. ¿Ok? Bueno, toda la información de las cédulas está aquí. Si usted mira, por ejemplo, la estructura de las cédulas, la estructura de la depuración que se tiene que tener en cuenta según el artículo 26 del estatuto, ¿no? Partimos de los ingresos, después restamos los ingresos no constitutivos, después restamos los costos y gastos procedentes en las subcédulas donde se pueden restar, que son las subcédulas de rentas de trabajo en las que voy a imputar costos y deducciones, las subcédulas de rentas de capital y las subcédulas de rentas no laborales. En esas tres, si tú miras la estructura, partimos de ingresos, después restamos ingresos no constitutivos y después restamos costos y gastos procedentes y después de los costos y gastos procedentes, entonces vienen toda la parte de las deducciones y rentas exentas sujetas a limitación. Entonces hemos tratado de seguir ese orden en todas. ¿Ok? Bueno, para que te liquide los dependientes económicos en las subsidios de rentas de trabajo, usted tiene que indicar que tiene dependientes en la sección de datos básicos, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, aquí no me liquida en esta subcédula, porque aquí yo no tengo ingresos. En cambio, acá ya me liquida en la sección de deducciones sujetas a limitación, pues me liquida el valor de la deducción por dependiente. Me dice el 10% son 25 millones, pero tome 18. Y allí colocamos una nota. Que la plantilla está formulada, pues esa casilla igual es editable, no hay ningún problema. Bueno, entonces, la metodología de esta herramienta, ¿cuál es? Que la persona se tome el trabajo de ir mirando los conceptos, el detalle que hay en cada subcédula, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los ingresos recibidos por rentas de trabajo, cuando usted dice detalle la información, pues aquí aparece en detalle cuáles son los ingresos que usted recibe del empleador 1, por salarios, por otro tipo de remuneraciones en acciones, pero de índole salarial, compensaciones recibidas, cesantías, otros ingresos de tipo laboral, subsidio familiar, ¿ok? Por ejemplo, en todas las cédulas y subcédulas también figuran unas casillas para relacionar los ingresos obtenidos de fuente extranjera. ¿Ok? Y muy importante mirar los globitos. Aquí dice valor de la TRM a la tasa representativa del mercado en el momento de reconocimiento. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los ingresos de fuente extranjera, decimos que usted declara los ingresos netos, las rentas netas, o sea, los ingresos brutos de los costos imputables a esos ingresos. Y también indicamos que hay unos campos para relacionar los ingresos de fuente extranjera en países sin convenios para evitar la doble imposición, pero también hay casillas para reportar los ingresos de fuente extranjera en países con convenios para evitar la doble imposición. Si estos campos son muy reducidos, usted lo que tiene que hacer es anexar una hoja, totalizar la información, y esa información la puede transcribir acá. Entonces, aquí relacionamos todos los convenios que ya mencionamos, los países de la CAN, España, Chile, Suiza, Canadá, México, etcétera, con las respectivas normas. Entonces, esta información de los convenios usted la encuentra en todas las cédulas y subcédulas, por si acaso
usted tiene ese tipo de situaciones. Lo mismo en cada tipo de concepto que va a traer. ¿Cuáles son los conceptos que usted va a traer por ingresos no constitutivos para las rentas de trabajo exentas? Los aportes a la seguridad social, ¿sí? Hay una casilla para aportes a seguridad social para salarios y otra casilla para aportes a la seguridad social para quien reciba rentas de trabajo que son de índole no laboral, pero que usted va a declarar aquí en esta subcédula imputando la exención del 25%. Están los apoyos económicos, pagos a terceros por educación, remuneraciones relacionadas con la ejecución directa y cualquier otro ingreso proveniente de un convenio para evitar la doble imposición. Después vienen las deducciones sujetas a limitación, a las que hacíamos referencia al inicio de la jornada, que es la deducción por dependientes, los pagos por medicina prepagada y planes complementarios de salud, el gravamen a los movimientos financieros. Están también las deducciones por intereses de vivienda y pagados por crédito del ICETEX. Estas son las deducciones especiales imputables sujetas a la limitación, allí lo dice. Después figuran también las rentas exentas sujetas a limitación, ¿no? Tenemos aquí las cesantías, por ejemplo. En el caso de las cesantías, es muy importante que usted indique, por un lado, el valor de las cesantías y por el otro lado, es muy importante que usted indique cuál fue el salario mensual promedio de los últimos 6 meses para que le pueda calcular. Bueno, pues yo le puedo decir, ahí me certificaron cesantías por 8 millones. No me calcula nada, yo tengo que decirle cuál fue el salario mensual promedio de los últimos 6 meses. Si yo le digo, no, mi salario mensual promedio fueron 17 millones de pesos mensuales. Entonces él me empieza a calcular con base en la tabla de progresividad de los 8 millones, cuál es el valor exento de las cesantías, porque con ese valor de ingreso que supera 350 UET, pues no todas las cesantías van a ser grabadas. ¿Okay? Es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces la gente dice, profe, es que no me está haciendo el cálculo de las cesantías exentas, no es que tienes que colocar las dos informaciones. Y bueno, en general en esta subcédula aparecen todas las rentas exentas de trabajo del artículo 206, los aportes a fondos de pensiones, y él me calcula la exención del 25%. Resulta que si yo tengo rentas exentas no sujetas a limitación, entonces yo tengo que indicarle aquí en esta sección de rentas exentas no sujetas a limitación el valor para que haga los cálculos pertinentes a la limitación del 40%. ¿Ok? Aquí tenemos cesantías de 2016 y años anteriores, o el seguro por muerte que reciben los miembros de las fuerzas militares, o los gastos de representación, etcétera. ¿Okay? La idea es que usted vaya haciendo una lectura de las diferentes subcédulas. Vemos sucede en la subcédula de rentas de trabajo, en la subcédula de rentas de capital. Por ejemplo, en la subcédula de rentas de capital, por acá tenemos una sección dentro del detalle de los ingresos, porque hay ingresos por intereses y rendimientos financieros. Todos los intereses recibidos de entidades financieras quedan sometidos al cálculo del componente inflacionario. Están también los ingresos recibidos por arrendamientos, por regalías, por explotación de la propiedad industrial. Por aquí hay un campo que dice ingresos de tipo fiscal, que ayer decíamos, un no obligado también puede estar obligado a tener que calcular la diferencia en cambio fiscal, y también están los rendimientos presuntivos, que la Diana ha mencionado, deben de diligenciarse aquí como rentas de capital. Y ya en el caso de las rentas no laborales, pues ahí usted se encuentra otros conceptos que no encuentra en las demás subcédulas. Hay ingresos por ventas, hay ingresos por ventas de mercancías, por venta de activos biológicos, por servicios de construcción. Si la persona se separó y recibió gananciales, eso es renta no laboral, las indemnizaciones por daño emergente o las indemnizaciones por lucro cesante, el retiro de aportes de fondo de pensiones sin requisito de permanencia, la venta de inmuebles poseídos por menos de 2 años, bueno, el auxilio funerario o ingresos de tipo fiscal, o los ingresos por programas de fidelización de clientes, ingresos provenientes por contraprestación variable, sin precio de enajenación de bienes raíces equivalente al valor catastral y precio de enajenación de bienes raíces equivalentes al avalúo, según el inciso quinto del artículo 90 del Estatuto Tributario, etc. ¿Okay?
Digamos, en este paso 4, los residentes pueden diligenciar la información de sus diferentes cédulas y subcédulas. También está la subcédula de pensiones, ¿sí? Usted diligencia el valor de la pensión, diligencia la seguridad social que le retuvieron, los aportes a salud, a su fondo de solidaridad pensional, cualquier ingreso no constitutivo en virtud de un convenio para evitar la imposición que sea no constitutivo. Y está también, por ejemplo, el tema de la pensión exenta, donde usted tiene que indicar cuál es el número de meses a que corresponde la pensión para que le calcule qué valor de la pensión es exenta. Yo le digo, no, es que yo recibí una pensión de 150 millones y sobre esos 150 millones yo aporté 15 millones a salud, por decir algo, y eso equivale a 12 meses de pensión. Me dice, ah, bueno, sí, toda la pensión es exenta, ¿de acuerdo? Y ya pues toda la información él me la va alimentando en el formulario 210. Están los ingresos por pensiones, ¿ok? Y está también este botón en el paso 4 que se llama beneficios de la ley 2277. ¿Qué encontramos allí? Que si usted tiene deducción adicional de dependientes, pues usted tiene que indicar el número de dependientes, ¿ok? Y si usted tiene deducción por adquisiciones, por ejemplo, yo compré 100 millones de pesos, me calcula el 1%, ¿ok? Digamos que en este caso yo no tengo deducción adicional de dependientes, ¿no? Que yo podría, por decir algo, como estoy declarando ingresos en la subcédula de rentas de trabajo a la que se le imputa costos y deducciones, entonces él me calcula estos 18 millones y entonces obtengo una renta de 120 millones, yo no tendría derecho a la deducción adicional por dependientes, ¿ok? Aunque aquí aparece pues el beneficio de la compra, pero yo podría renunciar a ese beneficio de los 18 millones. Entonces yo podría, aquí en esta subcédula de rentas de trabajo, decirle, no, definitivamente voy a renunciar a ese beneficio, por eso esa casilla es editable también. Entonces yo puedo multiplicar aquí por cero, y una vez que renuncio a este beneficio del 10, entonces yo sí puedo tomar el beneficio de la ley 2277. Digo, tengo un dependiente. Entonces, yo ahí ya hago la proyección, miro el formulario, miro el impuesto, mire que logro un mejor resultado. O sea, me conviene más trabajar el dependiente como deducción adicional acá abajo que llevarlo como el 10%, porque es que como el 10% se me anula el beneficio dado que tengo una renta exenta muy alta. ¿Estamos? Y bueno, ese es el paso 4. En el caso, por ejemplo, de la subcédula de rentas por dividendos, ¿sí? Hay dos grandes grupos y es una de las informaciones que usted tiene que tener. Usted me dice a mí, no, mire, ¿cuál es el año de las utilidades con cargo a las cuales se pagaron los dividendos? Entonces, usted me tiene que decir si es de 2016 años anteriores o 2017 y años siguientes. Si es de 2017 y años siguientes, la segunda información que tenemos que tener es qué parte es grabada, según el parágrafo segundo del artículo 49, y qué parte es no grabada, según el numeral tercero del artículo 49. Entonces, supongamos que a mí me pagaron 100 millones que son grabados, supongamos que no grabados son otros 100 millones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, él me va liquidando el impuesto, ¿sí? Si yo miro el formulario, miren que ya en el formulario él me liquida la cédula general y al final esta cédula general la suma con la cédula de renta de pensiones y la suma también con la parte no constitutiva de los dividendos. ¿Ok? O sea, me toma 116 millones más 0 pesos, más 100 millones, más 100 millones menos el impuesto a la tarifa impositiva de la sociedad pagadora. Porque resulta que si yo recibo dividendos grabados con cargo de utilidad de 2017 años siguientes sobre esos 100 millones,
En el caso de que la sociedad pagadora tenga una tarifa del 35%, 100 millones me generan un impuesto de 35 millones, 100 por el 35%. Entonces, ¿cómo se calcula la renta gravable? Pues toma estos 116 más 0 pesos en pensiones nuevo, más 100 menos 35. Y eso me da como resultado 281 millones de pesos. Esos 281 millones de pesos se llevan a la tabla del artículo 241, entonces me generan el impuesto que va en el renglón 116 de 66 millones de pesos. Ahora, cuando yo incluyo la información de los dividendos, él automáticamente también me calcula el valor del descuento, ¿sí? No solo el dividendo, sino que automáticamente me calcula el descuento sobre la parte no constitutiva cuando los dividendos exceden 1090 VT. En este caso, estos dividendos me dan derecho a un descuento de 21.603. ¿Ok? Ahora, con el tema de los dividendos es importante que tengan en cuenta algo, y es que aquí estamos asumiendo que la sociedad pagadora tributa a la tarifa general del impuesto sobre la renta, el 35%. Pero si la sociedad pagadora tributa a otra tarifa, porque está inmersa en un régimen preferencial como la SOMAC, ¿sí? O tiene una tarifa especial que existía antes de la ley 2277, a cuyo beneficio accedió el contribuyente hasta que dicho beneficio esté vigente, una tarifa del 9%, o es una zona franca del 15%. Entonces yo debo de escoger cuál es la tarifa de la sociedad pagadora. En este caso, por defecto viene la tarifa del 35%, pero reitero, si el pagador tiene la tarifa distinta, usted tiene que indicar cuál es la tarifa que va a aplicar. Y eso también se lo pregunta el formulario electrónico de la DIAN. ¿Ok? Bueno, mire, este es el paso 4. Y ya en el paso 5 hablamos de renta presuntiva. Entonces, la renta presuntiva es tomar el patrimonio líquido del año anterior. Esta información nosotros la digitamos en el segundo paso de datos básicos. Ese patrimonio líquido se puede depurar según la norma. Yo puedo restarle valor patrimonial neto de acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales, o el valor patrimonial neto de bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, o el valor patrimonial neto de bienes vinculados a empresas en periodo improductivo, o incluso recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y a lo que me dé, yo le aplico la tarifa, que es el 0%. Entonces la presuntiva me va a dar 0 pesos. Pero si yo, por ejemplo, digo, voy a excluir de este cálculo el valor patrimonial neto de mis acciones, que valen 50 millones. Resulta que a mí me pagaron dividendos grabados por 95 millones. Si yo le sumo el valor de la renta grabada de los activos exceptuados, allí sí se puede generar una renta presuntiva. ¿Ok? Claro, si no hay renta grabada, pues no habrá renta presuntiva. Pero si yo sumo una renta grabada, allí se va a generar renta presuntiva. ¿Ok? En todo caso, en este anexo se determina cuál es el valor de las rentas exentas imputables a la renta presuntiva, sea que haya o que no haya valor. Oído, el valor imputable de las rentas exentas aquí me da 63.067.000. Este dato es muy importante cuando yo vaya a hacer la evaluación de la renta por comparación patrimonial. ¿Ok? Porque cuando yo miro mi formulario, entonces yo veo que tengo rentas exentas totales por 75 millones, en este caso, pero de esos 75 millones solamente se imputaron 63, que es el máximo de 1.340 VT, y por tanto cuando yo vaya a evaluar la renta por comparación patrimonial, pues el valor a título de rentas exentas que tengo que sumarle a mis ganancias fiscales para justificar incremento patrimonial es justamente este valor.
¿ok? El valor con el cual yo obtuve mi renta líquida gravable. Entonces, muy atentos a eso porque a veces vemos el tema con mucha ligereza. En este caso, aparece renta presuntiva porque yo le sumé un valor de rentas gravadas de activos exceptuados, pero si yo no le sumo ese valor, pues obviamente en el formulario pues no me aparece renta presuntiva o me aparece renta presuntiva de 0 pesos. Y sin embargo, es bien importante en esta plantilla, en este anexo, determinar el valor exento que se debe tener en cuenta para analizar la renta por comparación patrimonial. Bueno, después de la renta presuntiva está el paso 6, que es lo que tiene que ver con ganancias ocasionales. Están los ingresos por ganancias ocasionales y están también ingresos de tipo fiscal que pueden estar sometidos a ganancias ocasionales y hay posibilidad de que el contribuyente haya obtenido ingresos por ganancias ocasionales en países con convenios para evitar la doble imposición. Y hay también costos imputables a ganancias ocasionales y hay ganancias ocasionales exentas. ¿Okay? Vamos a suponer que yo tuve una herencia, Dios no lo quiera, me apareció por allí mi verdadero padre. Yo soy tu padre, yo soy millonario y te voy a dejar una herencia. Y recibí la herencia, recibí 600 millones, una casita de 600 millones. Ahí están ingresos por herencias. ¿Okay? Hay otros conceptos, ¿no? Lo que recibo por porción conyugal, lo que recibo en la venta de inmuebles poseídos por 2 años o más, lo que percibo en procesos de liquidación de sociedades, lo que percibo por donaciones, ¿sí? Yo recibí una herencia de 600 millones, una casa, ¿ok? Entonces, ese valor no tiene un costo imputable, ¿estamos de acuerdo? Pero sí tiene una exención. O sea, aquí hay una sección que dice ganancias ocasionales no grabadas y exentas. Entonces me dice, mire, las primeras 13.000 UET del valor de un inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante. Entonces vamos a suponer que esa casa que yo recibiera era la vivienda de habitación del causante. Entonces me dice, bueno, entonces escribe el valor bruto del inmueble de la vivienda, ¿sí? Y escribe el porcentaje de participación. Yo soy el único heredero, entonces yo recibo el 100%. Ah, entonces todos 600 son exentos, ¿no? Por tanto, no habría ganancia ocasional. ¿Ok? Pero vamos a suponer que yo vendí un vehículo, un activo fijo, lo vendí por 20 millones y que el costo imputable a ese vehículo son, por decir algo, 25 millones. Yo lo puedo hacer manualmente, coloco aquí, ¿sí? O yo lo puedo hacer también en una ayuda plantilla. Es decir, yo adquirí ese vehículo en el 2022 y el vehículo costó 25. Ese es el valor con el que yo lo voy a declarar. Ahí me aparece, ¿de acuerdo? Entonces allí no tuve ganancia ocasional por la herencia y tuve una pérdida ocasional por el vehículo. ¿Estamos? Pues por tanto, en el renglón de ganancia ocasional, el valor a declarar es cero. Si yo miro en ese caso mi formulario 210, yo tendría ingresos por ganancia ocasional 620, costo 25, ganancias ocasionales no grabadas 595, ganancia ocasional grabable 0 pesos. ¿Estamos? Pero suponga que primero yo recibí una indemnización por seguros de vida. Esta indemnización fueron 500 millones. ¿Sí? Resulta que esa indemnización tiene un valor exento según la norma e incluso una modificación a esa norma. Entonces, buscamos por aquí el valor de la exención. Dice aquí está 6.11, indemnización por concepto de seguros de vida. Escribe el valor bruto de lo recibido por la indemnización. De la indemnización son 500 millones. Entonces, si la indemnización son 500 millones, yo tengo derecho
a una exención de 3.250. Ese fue uno de los cambios que trajo la reforma tributaria en materia de ganancias ocasionales. ¿Ok? Y esas 3.250 estaban en 12.500, se redujo a 3.250 y para el 2024 son 152 millones. Entonces, mire que yo aquí en este escenario, por cuenta de la indemnización, yo tendría una ganancia ocasional de 500 millones menos 152 millones 961. Yo tendría una ganancia ocasional de 347. ¿Ok? Pero el formulario me liquida 342. ¿Por qué? Porque aquí está sumadas todas las ganancias ocasionales y restadas todos los costos y todos los valores exentos. Pero yo no puedo pagar ganancia ocasional sobre 342, sino que yo tengo que pagar ganancia ocasional sobre 347. Sobre la indemnización sí tengo que pagar ganancia ocasional porque yo no puedo restar unas con otras. Las ganancias ocasionales, según la DIAN, solo se pueden restar con las pérdidas ocasionales si provienen de los mismos negocios, si tienen el mismo origen. Entonces, yo tuve una pérdida ocasional de 5 millones con la venta de vehículos. Por la herencia no tuve ganancia ocasional. Y por la indemnización yo tengo que pagar sobre la diferencia entre los 500 millones y el valor de la exención. Esta situación también se presenta en el formulario electrónico de la DIAN. Por eso, cuando usted dirige el formulario, a usted le dicen que el valor de la ganancia ocasional es manual. El formulario le liquida por defecto el 20%, pero usted manualmente tiene que decir cuál es la tarifa y cuál es la ganancia ocasional, porque ese proceso es manual. Entonces, por eso en la plantilla funciona de manera similar. Yo aquí le tengo que decir, independientemente del valor que haya de este renglón 115, pues yo tengo que decir cuánto es la ganancia ocasional sujeta a tributación. Entonces, yo digo así, en realidad yo le tengo que pagar a usted el 15% sobre 500 millones menos el valor de la exención, que fueron 152 millones de 61, y sobre esos 347 le tengo que pagar el 15%. ¿Ok? Independientemente, reitero, de que el formulario me arroje un resultado inferior, que lo va a hacer porque aquí yo estoy declarando ganancias ocasionales con pérdidas ocasionales, pero como les decía, yo no puedo en este ejemplo cruzar unas ganancias con unas pérdidas ocasionales porque no tienen el mismo origen. ¿Ok? Y bueno, de esa manera, una vez que yo diligencie el anexo de ganancias ocasionales, pues sigo diligenciando el paso 7 que tiene que ver con la liquidación del formulario 210. En esta liquidación del formulario 210, pues allí yo tengo la posibilidad de declarar descuentos tributarios. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo le hago donaciones a la iglesia donde me congrego y que eso me lo certifican y que yo en el año le doné 5 millones. Yo escribo el valor de la donación y él me calcula que el descuento tiene que ser el 25%, 12 millones 500. ¿Ok? Y entonces ya él me va haciendo la liquidación de los descuentos. Me dice, vea, usted tiene un descuento por dividendos de 21 millones 603, un descuento por donaciones de 12 millones 500. Todos esos 34 millones se los puede tomar en este caso. ¿Ok? De hecho, él le calcula cuál es el valor que usted se va a tomar. Me dice, sí, se puede tomar todo porque por derecho propio se toma los 21 millones de dividendos y las donaciones de 12 millones 500 pues no exceden ni el 25% de lo donado ni el 25% del impuesto. ¿Ok? Y ya en este capítulo de la liquidación, pues yo allí ya tengo que indicar si me hicieron retenciones, puedo indicar el nombre del agente retenedor, la base, pero sobre todo el valor de la retención. Voy a suponer que me retuvieron 25 millones, ¿sí? Y entonces me da la opción para calcular el anticipo. Yo solamente le tengo que decir si es el primer año, ¿sí? No aplica promedio de impuesto neto de renta porque el impuesto neto de renta del año pasado fueron 4 millones. Si es el segundo año, pues le queda el anticipo al 50%. Si es el primer año, no aplica promedio, pero me lo liquida al 25%.
Ya para el tercer año siguiente me liquida el 75 y allí sí se justifica realizar el promedio, porque el impuesto neto de renta 2024 es 67 millones, mientras que el de 2023 es 4 millones. ¿De acuerdo? No olvidar que, según este concepto del Ministerio de Hacienda, solamente no estoy obligado a liquidar el anticipo cuando la sucesión líquida se liquida durante el año. ¿Okay? O sea, cuando en el caso de las sucesiones ilíquidas, la misma se liquida durante el año y se sabe que no se va a presentar una declaración de renta futura. Entonces, en ese caso no se liquida anticipo. En los demás casos es obligatorio. Y allí nosotros podríamos decir, yo ya tengo mi declaración de renta, ¿sí? Ya tengo mi declaración de renta. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Dice, tengo que pagar en este caso 75 millones de pesos con la ganancia ocasional, ¿no? Y entonces lo que sigue es imprimir los anexos de renta, o sea, que hay un resumen de las cifras. Esto usted lo puede imprimir en PDF. Todo esto es tomado del formulario. Se totalizan los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos, las rentas exentas, es, renta presuntiva, ganancias ocasionales. Al final se hace un análisis. Dice el margen sobre ganancias grabadas T sobre A, o sea, ganancias grabadas sobre ingresos brutos, dice el 146%. Ah, ¿por qué? Ah, porque allí están incluidas las ganancias grabadas. Dentro de las ganancias grabadas están las ganancias ocasionales. Y está el margen bruto sobre impuestos sobre la renta del 21,92, o sea, el impuesto en la letra E sobre los ingresos brutos, eso es el 21,92. Yo puedo decir, ah, sí, 21,92 de mi ingreso te dedico a impuestos. Bueno, hay una serie de análisis allí interesantes que incluso usted puede verificar e incluir otros dentro de esta misma hoja. Usted puede imprimir esto y entregárselo al cliente, ¿ya? Y antes de concluir el proceso, sí es importante que usted evalúe la renta por comparación patrimonial. En este caso vemos que la diferencia por comparación patrimonial es negativa porque el patrimonio disminuyó y aquí está la explicación de las ganancias fiscales. Dice, usted tuvo renta gravable, otras rentas gravables, rentas exentas. Entre las rentas exentas están las de pensiones y la de la cédula general, están los ingresos no constitutivos, está la ganancia ocasional neta, ¿de acuerdo? O sea, de que las ganancias fiscales menos el impuesto efectivamente pagado me dan 1.580 millones, la partida me dice, allí no hay renta por comparación patrimonial. Estamos hablando de 1.580 millones, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que este contribuyente tenía una información loca, pongamos cualquier cosa, colocar aquí 3.000 millones de pesos, yo hago la renta por comparación patrimonial. Pues miren que ya en este caso que mi patrimonio se incrementa a 2.099 millones, yo solamente tengo ganancias fiscales por 1.580 millones, me dice, ah, no, en ese caso allí sí se configura la renta por comparación patrimonial, por tanto, ese mayor valor usted lo tiene que adicionar a la cédula general. Ah, pues eso es lo que dice la norma, que la renta por comparación patrimonial se tiene que adicionar en este renglón que dice rentas gravables, el renglón 96, ¿no? En ese caso, yo encuentro ese renglón 96 acá desde el botón de la cédula general. Yo le puedo decir, por acá después de las pérdidas fiscales, excesos de renta presuntiva, renta por comparación patrimonial, tiene que colocar aquí 520 millones, por ejemplo. Ya de esa manera voy al anexo y entonces ya solucioné el tema, pero por supuesto en el formulario yo reflejado esos 520 millones, como les decía aquí en este renglón 96, bueno, eso me da una millonada de impuesto en este caso. Que entre otras cosas, uno nunca recomienda que se utilice este renglón 96, a no ser que sea un valor soportado por renta líquida o recuperación de deducciones. ¿Ok? Bueno, pero en este caso vamos a suponer que no hay renta por comparación patrimonial, sino que
esa diferencia de 600 millones es porque se incrementó el avalúo catastral de los inmuebles. Así eso pudo haber pasado. Yo tengo que ajustar mi patrimonio líquido por valorizaciones nominales o desvalorizaciones nominales. Entonces yo puedo decir, no, es que el patrimonio se incrementó en 600 millones. El avalúo catastral de mi inmueble se incrementó en 600 millones. Entonces allí ya hice el ajuste por valorizaciones nominales. Es importante que se hagan, ¿no? Esto puede ser un ajuste por reajustes fiscales, por valorización de derechos fiduciarios, por reajustes fiscales de otros activos y por los incrementos en los abonos catastrales o porque de pronto yo vengo declarando un bien por la opción del artículo 70, de un momento a otro lo cambio a la opción del artículo 73, eso es una valorización nominal, eso no me genera ingreso, ¿ok? Bueno, ya una vez que agotamos ya ese paso eh, 8 de renta por comparación patrimonial, pues allí uno ya puede decir que finiquitó el proceso. Incluso también dentro de la liquidación privada hay un anexo para determinar si el contribuyente se puede acoger o no al beneficio de la auditoría. Entonces es importante que yo le diga a la plantilla, mire, si se puede acoger al beneficio de la auditoría, si se va a acoger al beneficio de la auditoría. Entonces empiezo a diligenciar el cuestionario. Entonces yo le digo, la declaración se presentará en forma oportuna. Yo le digo que sí y que el pago se va a realizar en los plazos fijados por el gobierno nacional. Acuérdense que las personas naturales, si acaso hay dudas, aquí tenemos también la plantilla de los plazos, las personas naturales presentan una situación y es que el plazo para declarar y cancelar en una sola cuota de la declaración vence el mismo día. ¿Ok? Si yo me voy a cobrar el beneficio de auditoría, para que no me inhabiliten, yo tengo que declarar y pagar ese mismo día. Y adicional, acuérdense que estas fechas son las mismas fechas en las que se vence la presentación de la declaración de activos en el exterior. Entonces, volviendo al cuestionario del beneficio de auditoría, yo le digo, sí, yo voy a presentar en forma oportuna, yo puedo presentar incluso antes y el beneficio y la firmeza me la tienen que contar desde el momento en que yo presente, el pago lo va a realizar en los plazos fijados por el gobierno o antes, recomendación, si van a presentar con beneficio, paguen el día en que presentan la declaración, así sea antes, no se expongan. El contribuyente no debe de gozar de beneficios tributarios. Aquí la respuesta tiene que ser no a esta pregunta. No puede estar en una SOMAC, por ejemplo, para poder acogerse a beneficio de auditoría. Las retenciones en la fuente tienen que ser reales. El impuesto neto de renta del 2003 tiene que ser igual o superior a 71 VT. En este caso, entendemos que es con la VT del año anterior, que por ahí han surgido algunos colegas que han interpretado que es la VT de ahora. Eso no tiene sentido, es un despropósito. Y se recomienda que esta declaración que se va a cobrar al beneficio no presente pérdida. Es que si presenta pérdida, la norma dice que la administración de impuestos puede cuestionar esa pérdida aún después de que la declaración quede en firme. Si yo me acojo un beneficio queriendo es que la DIAN no se me acerque, pues no la voy a llamar presentando una declaración con una pérdida fiscal. Cuando yo contesto estos renglones, entonces él me responde, se puede acoger al beneficio de la auditoría por 2024, ¿sí? Si algunas de estas respuestas no corresponden a lo que debe de ser, él me dice no cumple con los requisitos. Estos son los requisitos. Yo tengo que cumplir con los requisitos. Él me dice efectivamente se puede acoger si el impuesto neto de renta del año anterior son 4 millones para que quede con una firmeza de 6 meses. El impuesto mínimo que se tiene que presentar es de 5 millones 400, es decir, los 4 millones incrementan un 35% y para una firmeza de 6 meses el impuesto se tiene que incrementar en un 25%, ¿okay? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo escojo, yo digo, bueno, pues yo quiero acogerme a los 6 meses y es lo que yo siempre recomiendo. Para mí el beneficio de auditoría son 6 meses, 12 meses todavía es mucho tiempo cuando yo tengo problemas. Pero ¿qué sucede con estas situaciones? Por ejemplo, aquí el impuesto son 5 millones 400
Y si yo miro mi declaración de renta, pues en el formulario 210 no se me va a modificar el renglón de impuesto neto, porque allá hablamos de 5.400.000, pues aquí yo no puedo liquidar menos del impuesto que naturalmente se me está generando con la declaración, que se me está generando un impuesto de 67 millones. Pero a mí no se me va a modificar el impuesto de 67 a 5.400.000, evidentemente, ¿de acuerdo? Lo contrario sí podría suceder. O sea, si yo tuviera un impuesto por debajo de 5.400.000 y a mí se me liquidara aquí 1 millón, 2 millones, 3 millones y el beneficio son 5.400.000, pues en ese caso yo sí me podría coger, ¿no? Vamos a suponer que mis ingresos por rentas de trabajo no son 250 millones, vamos a ponerle solo 25 millones. Vamos a suponer que los ingresos por dividendos de 2017 son 5 millones por uno y 5 millones por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, mire que ya bajo estas condiciones, si yo miro mi formulario 210, pues a mí se me genera un impuesto de 1.750.000 y aquí hay un descuento por donación de 438.000, ¿sí? Entonces imagínense que el impuesto neto en este escenario sería 1.750.000 menos 438. Eso me daría algo así como 1.312.000. Ah, pero como me acogí al beneficio, entonces este renglón 126, que es el impuesto neto, sí me lo sube a 5.400.000 para que la declaración me quede firme en 6 meses. ¿Ok? Así es como funciona el beneficio. Bueno, entonces, ya de ahí en adelante, yo tengo que evaluar si poseo activos en el exterior. Este paso 9 justamente tiene que ver con esta pregunta que tenemos aquí, y es si el contribuyente residente fiscal y posee activos en el exterior al 1 de enero de 2025 que superen 99 millones. Y vamos a suponer que tenemos una cuenta bancaria en el exterior. Entonces yo me voy al anexo del formulario 160. Yo le digo, sí, yo tengo en Estados Unidos, que es un activo fijo, los activos pueden ser movibles o fijos. Tengo bancos, una cuenta bancaria. Vamos a suponer que esa cuenta bancaria son $20.000, que la tasa de cambio son 4.500, pero vamos a ponerle $25.000. ¿Sí? Simplemente hago eso y la participación en el activo, voy a decir que todo es mío y listo. Con esta información ya me diligencia el formulario 160, ya me queda diligenciado y el anexo también, ¿no? Cuando los activos en el exterior son inferiores a 3.580 VT, 178 millones, yo solamente tengo que diligenciar la jurisdicción, la naturaleza y el valor patrimonial. Cuando los activos superan estos 3.580 VT, también hay que diligenciar el tipo de activo y la identificación del activo. Esto se hace de manera electrónica. No se olviden que yo les decía que hay una doctrina de la Administración de Impuestos según la cual estas declaraciones de activos en el exterior no solamente se pueden sancionar con extemporaneidad, sino también por corrección de información según el artículo 651. Y bueno, ya pasaron los plazos de impuesto al patrimonio. Esto es para las personas que apenas se vienen a dar cuenta de que están obligadas a tributar este impuesto. Pues también hay un anexo para liquidar el impuesto al patrimonio. ¿Ok? No lo voy a explicar porque en la mayoría de los casos la gente ya lo ha hecho. Acá hay otra información de interés adicional a las tablas del artículo 73 del estatuto. Están los porcentajes anuales del artículo 70. En esa misma hoja están las tablas de las tarifas de los residentes y de los no residentes, las principales, que ya lo vimos también. Está la TRM histórica. Creo que tenemos en este caso desde el 2019 hasta el 21 de marzo de 2025 y la tasa de rendimientos presuntivos. ¿Okay?